nos debemos más bien detener en los ritmos frenéticos de la coyuntura para expresar de manera pública el reconocimiento al legado de mujeres y hombres que con su pensamiento, obra y arte han marcado la historia de nuestra patria, enarbolando las luchas históricas de los pueblos. El maestro Jorge Sanginés es uno de esos homenajes imprescindibles. La obra que ha desarrollado desde hace más de medio siglo es el testimonio de su lucha política hecha cine, hecha arte. Esta lucha política ha estado al lado de los que siempre fueron invisibles en nuestro país, de las históricas insurgencias de las grandes mayorías indígenas y populares que con su lucha colectiva conquistaron la fundación de un nuevo Estado plurinacional que está llamado a la descolonización. La obra de Jorge Sanginés es ya uno de los testimonios que marca no solo la historia del cine nacional y latinoamericano, sino también la memoria política del pueblo boliviano. Es por este aporte imprescindible al pueblo, al movimiento indígena originario campesino, a los movimientos populares, a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, que estamos hoy acá, deteniéndonos para honrar la obra del maestro Jorge Sanginés. Estamos seguros que el testimonio artístico y político de Jorge Sanginés sigue siendo la inspiración de muchos jóvenes que buscan la reivindicación política y cultural de nuestro pueblo, de la sangre indígena que corre en nuestras venas, del orgullo de nuestras raíces. Estamos acá para agradecer por ese cine junto al pueblo que interpela nuestra historia, que nos hace reflexionar, que nos cuestiona y que genera conciencia histórica y política. Como lo apuntó con absoluta claridad Antonio Gramsci, el arte en su dimensión cultural es portador de concepciones filosóficas y políticas del mundo que es capaz de organizar e incentivar a los pueblos. Ya lo decía textualmente Gramsci, comillas, la conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político, cierro comillas. Estamos seguros que la poderosa fuerza transformadora del arte cinematográfico de Jorge Sanginés es un aporte fundamental para la lucha del pueblo boliviano, para la conquista del poder político de los pueblos indígenas. Jorge Sanginés es en el arte, en la política y en la cultura un hombre que sigue haciendo historia, abriendo camino para las grandes mayorías y tejiendo nuestro encuentro desde lo que somos. Hoy se estrena Los viejos soldados y todos deberíamos verla para aprender más de nuestra historia y para conocernos más como bolivianas y bolivianos. Películas como Ucamau, Yaguarmalcu, El coraje del pueblo, La nación clandestina, El enemigo principal, Las banderas del amanecer, Insurgentes, Juana Zurduy, por mencionar algunas, han marcado la vida de muchos de nosotros. El maestro Sanginés es la representación de cómo la potencia de un pensamiento político reivindicador de lo indígena popular se puede trasladar a la potencia histórica del cine y cómo desde ahí también se puede hacer lucha y transformación social. Por ejemplo, su película Yaguarmalcu dio un giro a nuestra historia al develar la esterilización no consentida a mujeres indígenas en una comunidad quechua con un equipo del Cuerpo de Paz estadounidense que después fue expulsada de Bolivia. La obra absolutamente vigente y el legado del maestro Sanginés son parte central de la memoria histórica, colectiva, rebelde e interpelante de nuestro pueblo. Por eso, en este reconocimiento está el agradecimiento del pueblo boliviano al maestro Sanginés por interpelar la historia oficial, por hacernos reflexionar, por incomodar a quienes desde el racismo consideraban a los pueblos indígenas originarios como ciudadanos de segunda categoría, por plantar banderas políticas con la profunda sensibilidad del arte. Pero además, el maestro Sanginés ha dejado en alto el nombre de nuestro país, referente del nuevo cine latinoamericano, galardonado con la Concha de Oro a la mejor película por La nación clandestina en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, Timón Dorado por Yaguarmalcu en el Festival Internacional del Cine de Venecia,
Premio Titón, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre tantos otros reconocimientos nacionales e internacionales, por lo cual debemos sentirnos orgullosos todas las bolivianas y todos los bolivianos. Como siempre lo escuchamos decir a nuestro Gilata David Choquehuanca, Hiwasa, no soy yo, somos nosotros, como principio fundamental del pensamiento y la obra de San Ginés. Allá en los años 60, un grupo de jóvenes soñadores y luchadores denominados Ucamau, del cual Jorge Sanginés es un referente fundacional, decidió hacer el arte del cine un instrumento revolucionario de lucha política. Este grupo de jóvenes tiene un principio fundamental: el nosotros antes que el yo, Hiwasa, no soy yo, somos nosotros. El entender de los grandes procesos de transformación revolucionaria son patrimonio de los pueblos, son luchas colectivas, históricas, como fueron las luchas indígenas anticoloniales desde 1741 hasta los más recientes de la historia de nuestra Bolivia. Están presentes de manera permanente en la poesía del lenguaje cinematográfico de San Ginés. Y hace algunos años, en una entrevista, el maestro San Ginés advertía que la reocupación del espacio político de lo indígena y de que este proceso tiene que ser irreversible, donde debemos descolonizar todo, especialmente esa idea impuesta del individualismo, para volver a sentirnos y pensarnos como una comunidad. No puede haber ningún interés individual que esté por encima de las luchas colectivas del pueblo. El nosotros siempre debe ser antes que el yo. Cerca de estos 200 años de vida de nuestra Bolivia y varios siglos más de resistencia, lucha e insurgencia popular, hoy homenajeamos con la máxima condecoración de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, el Cóndor de los Andes, al maestro Jorge Sanginés. Gracias, querido maestro, por tu obra. Este homenaje imprescindible es también un momento oportuno para pensar en dos grandes desafíos de nuestra Bolivia en el Bicentenario. Uno de estos desafíos que lo estamos impulsando es el de la transformación de nuestra matriz económica hacia una Bolivia industrial, con una economía de base ancha que nos permita diversificar la producción y generar múltiples oportunidades económicas para el pueblo. Pero más allá de los desafíos económicos y de gestión, el otro gran desafío para que este proceso, que es patrimonio de los pueblos, que tiene su espíritu comunitario, es el de profundizar la revolución cultural. Sin revolución cultural no va a haber sostenibilidad ni profundización de las transformaciones políticas de nuestra patria. La revolución cultural es base fundamental de la transformación política y para no perdernos en las mezquindades individuales. A través de esta máxima condecoración al maestro Jorge Sanginés, reafirmamos nuestro compromiso como gobierno para seguir impulsando el arte y la cultura como potencias transformadoras e interpelantes de la realidad nacional. Transformadoras e interpelantes de esta realidad nacional que hoy tenemos como desafío. Queremos miles de jóvenes que caminen por el legado de la lucha por igualdad y transformación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, por una lucha que es de los pueblos y para los pueblos. Que vive el arte y las culturas como potencias transformadoras. Que vive el cine y el legado de Jorge Sanginés. Que viva Bolivia y las conquistas de los pueblos. Muchísimas gracias. Agradecemos al hermano presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia,